Bienvenidos al módulo de Fisiología Respiratoria por Marieta Cámara y Manuela Evans. El paciente pediátrico presenta diferencias fisiológicas y fisiopatológicas que hacen que tenga un comportamiento muy diferente al del adulto ante los distintos trastornos respiratorios. En los estudios de paro cardiorrespiratorio perioperatorio pediátrico se hace hincapié sobre la mayor incidencia que se producen en pacientes menores de un año y demuestran que, descartando los pacientes con cardiopatías congénitas, en gran parte de las ocasiones las causas es por problemas de vía aérea y ventilación. Los niños entre 2 y 6 años podrían ser anestesiados por anestesiólogos que realicen al menos 200 anestesias pediátricas al año. A partir de los 6 años, los estudios no demuestran diferencias estadísticamente significativas en la aparición de complicaciones. Las diferencias del sistema respiratorio del paciente pediátrico frente al adulto son inversamente proporcionales a la edad del niño. Se hacen máximas en el prematuro hasta su semana 60 postconcepción y en menor grado en el neonato a término. El gran salto se produce hasta el primer o segundo año de vida y estas peculiaridades siguen siendo significativas hasta los 4 años de vida. Poco a poco, los sistemas y órganos completan su maduración, de forma que a partir de los 6 años hasta los 14 años, cada vez su comportamiento fisiológico y fisiopatológico es más parecido al adulto. Desarrollo del sistema respiratorio. El desarrollo morfológico del pulmón se puede observar alrededor de la cuarta semana con la aparición del primordio del árbol tráqueo-bronquial en la pared anterior del intestino. Esta cavidad se proyecta hacia la cavidad pleuroperitoneal y forma el divertículo pulmonar. Las futuras membranas alveolares y glándulas mucosas se derivan del endodermo, mientras que el cartílago, músculo, tejido conectivo y vasos linfáticos se originan del mesodermo que rodea el divertículo. Es importante entender que este desarrollo se rige por 3 leyes. La vía aérea extracinar se completa a las 16 semanas de gestación. El desarrollo alveolar ocurre antes y después del nacimiento. El desarrollo arterial sigue el desarrollo de vía aérea para arterias extracinares y sigue los alvéolos para las arterias intracinares. Desarrollo pulmonar y embriológico. A continuación vamos a hablar de algunos hitos que hay que destacar. Hasta la semana 17, el periodo pseudoglandular, el divertículo crece en forma rápida y se completa la ramificación preacinar hasta el bronquiolo terminal. En el periodo canalicular, semana 16 a 26, el bronquiolo terminal se divide en bronquiolos respiratorios, que a su vez se dividen en conductos alveolares. Los capilares se desarrollan en forma adyacente a los bronquiolos. Alrededor de la semana 24-26, estamos en el periodo de saco terminal, que se caracteriza por la aparición de sáculos. Aparecen los neumocitos de tipo 1 y 2, encargados de producir el surfactante pulmonar. La proliferación de la red capilar rodeando los espacios terminales se vuelve suficiente para permitir el intercambio de gas. En la semana 28 disminuye el espesor de las paredes de los espacios alveolares. Desde este momento hasta el término, se produce una prolongación de los sáculos y el crecimiento de generaciones adicionales de espacios alveolares. El alvéolo no está presente como unidad hasta la semana 36. La gran mayoría de los alvéolos completa su desarrollo entre los 8 y 24 meses postnatales, y el desarrollo de bronquiolos respiratorios no toma lugar hasta después del nacimiento. El gran desarrollo del parénquima pulmonar ocurre en los primeros meses de vida. Maduración microvascular de 0 a 3 años. Hiperplasia activa de 0 a 3 años. Hipertrofia de 3 a 8 años. 2. Evento crítico inicial, primera respiración. Para poder introducir aire en los pulmones llenos de líquido, el recién nacido tiene que vencer una gran tensión superficial con las primeras respiraciones. Normalmente se requiere de al menos 30 centímetros de agua para permitir este intercambio. Sin embargo, los neonatos de término, aún con el surfactante suficiente, requieren de hasta menos 70 centímetros de agua para superar la tensión superficial. La mayor cantidad de fluido es eliminada a través de la vía aérea superior. El fluido residual se absorbe a través de los capilares pulmonares y vasos linfáticos. Mientras el pulmón se expande con aire, disminuye en forma dramática la resistencia vascular y aumenta en forma paralela el flujo sanguíneo pulmonar, permitiendo el intercambio gaseoso alveolo-arterial. Los cambios en el pH, PO2 y PCO2 son responsables del cambio en la resistencia vascular pulmonar. Control de la ventilación en neonatos e infantes. 1.
Control de la ventilación. Mecanismos de mantención de ventilación continua. Inicio de las respiraciones ocurre en el útero. El clampeo del cordón umbilical inicia las respiraciones rítmicas. El aumento de la presión parcial de oxígeno y la relativa hiperoxia al respirar con aire ambiental producen el inicio y la mantención de las respiraciones rítmicas al nacimiento. Las respiraciones continuas son independientes del nivel de la PaCO2. La hipoxia deprime las respiraciones continuas y deprime además la respuesta al CO2. Al desarrollar la función de los quimiorreceptores en los recién nacidos de término mayores a 3 semanas, aparece la respuesta de hiperventilación frente a la hipoxia. Las respiraciones continuas y su adaptación a las necesidades metabólicas se desarrolla a través del control de los centros respiratorios del sistema nervioso central en el tronco cerebral y el feedback de los quimio y mecanorreceptores. 2. Apneas. La apnea es el cese de la ventilación por al menos 15 segundos o menos asociado a bradicardia. Las causas son múltiples, como inmadurez cerebral, obstrucción de la vía aérea, falla de la musculatura ventilatoria y secundarias a sepsis, hemorragia intracraniana, anemia, hipoglicemia, sedantes o ductus arterioso persistente. El manejo es el estímulo mecánico asociado a ventilación con bolsa mascarilla. También se puede usar aminofilina, cafeína o CPAP. 3. Mantención de presión de vía aérea superior y reflejos protectores. La vía aérea superior necesita de un soporte óseo firme que permite evitar que los tejidos blandos circundantes colapsen el paso del aire durante la inspiración. En el neonato hay una disociación entre estos dos factores, un soporte cartilaginoso incompleto y un exceso de tejido blando, lo que hace que ésta tienda a colapsar fácilmente. Existe un grupo de músculos, los músculos dilatadores de la vía aérea superior, que permiten mantener la vía aérea permeable, ya que se contraen al mismo tiempo que el diafragma. Además, hay una serie de reflejos protectores que funcionan principalmente en niños menores de 1 año. Los quimiorreceptores, que al ser estimulados por hipercapnia e hipoxemia, favorecen la contracción de los músculos dilatadores. Y los mecanorreceptores en la mucosa, que permiten detectar presión negativa en la nariz, faringe y laringe, estimulan la contracción de los mismos músculos dilatadores. Características de la vía aérea. 1. Diferencias anatómicas de la vía aérea superior. El occipucio grande y el cuello corto. La lengua es más grande en relación a la cavidad oral. Las fosas nasales angostas que pueden estar obstruidas. El recién nacido es respirador nasal obligado hasta los 6 meses. La laringe es más anterior, cefálica y cónica. El diámetro es más angosto a nivel del cartílago cricoides. Epiglotis larga y gruesa en forma de omega que se proyecta por sobre la glotis. Las cuerdas vocales forman un ángulo con el eje traqueal, por lo que la tendencia natural del tubo es chocar contra la comisura anterior de las cuerdas y la pared anterior de la tráquea. En lo que respecta a la vía aérea inferior, la tráquea es corta. En el recién nacido tiene una longitud de 5 centímetros. El tórax es relativamente pequeño, el esternón de consistencia laxa y costillas más horizontales. La vía aérea de por sí es hipersecretora, mayor densidad de glándulas mucosas por unidad de superficie. El músculo liso con una respuesta de contracción mayor. Y la vía aérea intratorácica es más estrecha. 2. Resistencia al flujo de aire. Los factores más importantes que condicionan la magnitud de las resistencias al flujo son la transformación de un flujo laminar en turbulento y el diámetro de las vías por las cuales atraviesa el flujo. Distribución de la resistencia al flujo. La vía aérea superior o extratorácica, que incluye boca, nariz, faringe, laringe, representa el 65% de la resistencia total al flujo en lactantes, 49% en niños y 30% en adultos. La vía aérea inferior o intratorácica contribuye con el 35% restante. En este cuadro podemos ver el aumento exponencial de la resistencia de la vía aérea a medida que disminuye la edad. Mecánica respiratoria. 1. Capacidad residual funcional y sus determinantes. La principal característica del pulmón del neonato
es su baja capacidad residual funcional, lo que lleva a una mayor tendencia al colapso pulmonar y menor tiempo de oxigenación apneica, en comparación con el adulto. Está reducida por las siguientes razones. Tendencia al colapso en la expiración, caja torácica poco firme, compresión diafragmática por contenido abdominal, bajo volumen de cierre, vía aérea superior colapsable y obstruible, vía aérea inferior hipersecretora. Para evitar el colapso pulmonar, el neonato en condiciones fisiológicas tiene los siguientes mecanismos. Cierre glótico precoz en la expiración, contracción tónica de los músculos inspiratorios durante todo el ciclo, quiebre de la expiración con una continua pero disminuida actividad del diafragma, inicio de la inspiración antes de que se complete la expiración. 2. Consumo de oxígeno y volúmenes. El consumo metabólico del neonato es 2 a 3 veces superior que el del adulto. El neonato compensa esta mayor demanda fisiológica aumentando su volumen minuto a costa de un aumento en la frecuencia respiratoria, ya que mantiene un volumen corriente de 6 a 7 ml por kilo. 3. Propiedades dinámicas y elásticas. La distensibilidad dinámica progresa en forma proporcional con la edad del paciente hasta parecerse a la del adulto alrededor de los 14 años. Es importante recordar que la distensibilidad del tórax es mucho mayor que la distensibilidad pulmonar, por lo que el neonato es proclive a neumotórax por barotrauma. 4. Músculos. Los músculos involucrados en la ventilación de recién nacidos son propensos a la fatiga. En general, hay un bajo porcentaje de fibras de tipo 1, las cuales son resistentes a la fatiga. En el diafragma, el recién nacido pretérmino tiene un 10% de fibras tipo 1, el recién nacido de término 25% y el lactante de 8 meses 55%, al igual que el adulto. En relación a los músculos intercostales, el recién nacido pretérmino 20%, el recién nacido de término 46% y el lactante de 2 meses llega al máximo de 65%. A continuación presentamos las principales diferencias fisiológicas del neonato con el adulto. Las principales diferencias fisiológicas del neonato con el adulto son atribuibles a peculiaridades anatómicas de la vía aérea, gran hiperreactividad bronquial, menor capacidad residual funcional, altas resistencias en la vía aérea, mayor riesgo de barotrauma, riesgo de volutrauma e inmadurez del centro respiratorio. Muchas gracias. Con cariño, Marieta y Manuela.